El día de mi boda, tuve que contratar seguridad para que mi hermana Gabriela no entrara con sus 3 hijos. No era un capricho. Me habían avisado que pensaba usarlos para mancharme el vestido y tirar el pastel, como si mi boda fuera una forma de cobrarme que no la dejé hacer lo que quería. Mis papás no me creyeron. Tampoco me creyeron cuando yo tenía 5 años y les decía que Gabriela me encerraba en mi cuarto. Gabriela era 10 años mayor que yo. Cuando yo todavía batallaba para amarrarme las agujetas, ella ya iba en la prepa. Se pintaba los labios a escondidas y hablaba por teléfono como si toda la casa le estorbara. Uno podría pensar que una hermana tan grande se vuelve protectora, casi como una segunda mamá. Conmigo fue al revés. Desde que tengo memoria, Gabriela me miraba como si yo hubiera llegado a quitarle algo. Mis papás trabajaban todo el día en su despacho contable. En León, salían temprano, regresaban tarde y muchas veces me dejaban con Gabriela unas horas. «Solo mientras volvemos, Rebeca», decía mi mamá, dándome un beso en la frente. Yo asentía sin protestar, porque si decía algo, Gabriela me miraba con esa sonrisa falsa que usaba frente a ellos. Apenas el coche salía de la cochera, la sonrisa desaparecía. «A dormir», decía. «Pero todavía hay sol. No me importa. A tu cuarto». Me tomaba del brazo, me subía las escaleras y me empujaba dentro de mi recámara. Luego venía el sonido que todavía a veces escucho en sueños, el clic seco del pasador por fuera. Ese pasador lo habían puesto cuando yo era muy pequeña, porque según mis papás, era para que no me saliera de noche y me cayera por las escaleras. Gabriela lo convirtió en su forma de castigarme. «Gabriela, ábreme», le decía, pegando las manos a la puerta. «Cállate, Rebeca. Me da miedo». «Pues más miedo te va a dar si sigues haciendo ruido». Yo me quedaba quieta. «¿Sabes qué les pasa a las niñas ruidosas?», decía desde el pasillo. «Despiertan a los monstruos debajo de la cama». «Los monstruos no existen», murmuraba yo, tratando de creerlo. Entonces, ella se agachaba del otro lado de la puerta y rasguñaba la madera con las uñas. «¿Oíste? Ya se está despertando uno». Yo saltaba a la cama, subía los pies y me quedaba encogida contra la pared, convencida de que algo me iba a agarrar del tobillo. A veces pasaba horas así, sin atreverme a moverme ni para prender la luz. Cuando escuchaba el coche de mis papás entrando a la cochera, Gabriela abría rápido. «Si les dices algo, la próxima vez será peor», me susurraba. «Además, no te van a creer». Una vez sí lo dije. Tenía como 6 años. Mis papás me encontraron pálida, temblando, con la cara marcada de tanto llorar. «Gabriela me encerró otra vez», dije con la voz rota. «Me dijo que había monstruos debajo de la cama». Mi papá frunció el ceño. Pero antes de que pudiera hablar, Gabriela soltó una risa cansada, como si yo fuera una niña imposible. Ya empezó con sus historias. La semana pasada dijo que había visto un dragón en el patio. Eso había sido un juego. Yo estaba jugando sola con una cobija y una escoba. Gabriela lo sabía, pero mis papás se miraron como si todo estuviera claro. «Rebeca», dijo mi papá, «no está bien inventar cosas de tu hermana. Ella deja sus cosas para cuidarte. Deberías agradecerlo». Agradecerlo. Esa palabra se me quedó atorada durante años. ¿Cómo iba a agradecer que me encerraran? ¿Cómo iba a agradecer pasar horas creyendo que algo iba a salir de debajo de mi cama? ¿Cómo se agradece que en tu propia casa nadie crea lo que dices? El patrón siguió por 2 años más. Gabriela me cuidaba, me encerraba, y los monstruos debajo de la cama se volvían más crueles cada vez. Un día tenían garras largas, otro día podían subirse por las paredes, otro día se arrastraban por el techo si yo lloraba demasiado fuerte. Cuando Gabriela terminó la prepa y anunció que se iba a estudiar a Monterrey, mis papás se emocionaron y lloraron como si la estuvieran mandando al otro lado del mundo. Yo fingí tristeza porque sabía que eso esperaban de mí. Por dentro sentí una alegría tan grande que hasta me dio culpa. El día que se fue, la vi desde la ventana. Mi mamá la abrazó casi un minuto entero. Mi papá le acomodó las maletas en la cajuela. Gabriela me miró por encima del hombro y sonrió como si supiera que, aunque se fuera, todavía podía hacerme daño. Cuando el coche dobló la esquina, subí a mi cuarto. Me acosté en el piso y metí el brazo debajo de la cama. Nada me agarró.
no había nada ahí. La que me daba miedo ya no estaba en la casa. Esos fueron los mejores años de mi infancia. Sin Gabriela, mis papás empezaron a verme de otra manera. Ya no eran solo dos adultos agotados que llegaban a cenar, revisar cuentas y dormir. Eran mis papás. Mi mamá me enseñó a hacer galletas con chispas de chocolate, de esas que siempre decía que eran receta de mi abuela. Mi papá me llevaba los domingos al parque metropolitano y me compraba una nieve si caminábamos toda la vuelta. Hacíamos noches de películas. Jugábamos lotería en diciembre y, por primera vez, la casa también se sintió mía. Pero Gabriela volvía en vacaciones, en Navidad y en algunos puentes. Llegaba con maletas bonitas, ropa nueva y la voz llena de historias sobre su vida en Monterrey. A mis papás les llevaba regalos: una mascada fina para mi mamá, una cartera de piel para mi papá, una botella de vino para alguna cena. A mí, nada. La primera vez que pasó fue en Navidad, cuando yo tenía 9 años. Vi a mis papás abrir sus regalos, mientras mis manos se quedaban vacías sobre las piernas. Traté de disimular, pero mi mamá notó mi cara. ¿Y el regalo de Rebeca?, preguntó. Gabriela hizo un gesto con la mano, como si fuera un detalle sin importancia. Es una niña. No necesita cosas caras. Si tanto problema es, luego le compro algo en la tienda. Nunca lo hizo, y en la siguiente visita fue igual. Y en la siguiente también. Con el tiempo, dejé de esperar algo. Aprendí a desaparecer cuando ella llegaba, a pasar más tiempo en mi cuarto, a salir con amigas o a quedarme en la cocina ayudando a mi mamá para no estar cerca de Gabriela. La prepa fue mi refugio. No era popular, pero tenía buenas amigas, buenas calificaciones y maestros que valoraban que yo fuera tranquila y cumplida. A los 17 ya tenía solicitudes listas para la universidad, un trabajo de medio tiempo en una librería del centro y una idea clara de lo que quería: irme, estudiar y construir una vida que no girara alrededor de Gabriela. Entonces llegó el anuncio. Tu hermana se casa en marzo, dijo mi mamá una noche durante la cena. Estaba tan emocionada que casi no podía contener la sonrisa. ¿No te da gusto? Sí, dije, aunque por dentro empecé a hacer cuentas. Ese año, marzo caía cerca del descanso de Semana Santa. No me encantaba la idea de pasar esos días en una boda de Gabriela. Pero una parte de mí, una parte que todavía quería ser incluida, pensó que tal vez esta vez sería distinto. Tal vez me invitaría a ser dama. Tal vez me trataría como una hermana y no como una molestia. 2 semanas después, Gabriela llegó a la casa con un anillo enorme, y con Rodrigo, su prometido. Él parecía correcto, callado, bien vestido, amable de esa forma que no obliga a acercarse. Sonreía lo justo, como si estuviera cumpliendo. En ese momento pensé, con más amargura de la que quería reconocer, que hacía buena pareja con mi hermana. Durante la cena, hablaron de la iglesia, del jardín de eventos a las afueras de León y de la lista de invitados. También mencionaron a Jimena, una amiga de Gabriela de la universidad, que sería su dama de honor. Luego Gabriela dejó el tenedor sobre el plato y dijo: Rodrigo y yo decidimos que la boda será solo para adultos. La mesa se quedó en silencio. ¿Solo adultos?, preguntó mi papá. Pero si es familia, queremos una boda tranquila, respondió Gabriela. Sin niños corriendo, sin gritos, sin distracciones. Sus ojos se clavaron en mí. Solo mayores de edad. Yo la miré sin parpadear. Voy a cumplir 18 en 4 meses. Pero todavía no los tienes, dijo ella. Las reglas son las reglas, Rebeca. Seguro entiendes. Busqué a mis papás con la mirada. Mi mamá empezó a cortar un pedazo de carne que ya estaba cortado. Mi papá carraspeó. Es la boda de Gabriela, dijo al fin. Ella decide cómo quiere hacerla. Exacto, dijo Gabriela, satisfecha. Además, alguien tiene que quedarse pendiente de la casa mientras todos vamos. Sentí como si me hubieran dado una cachetada. Iban a ir mis papás, mis tíos, mis primos, amigos de la familia, gente que yo veía cada Navidad. Todos menos yo. Me dejaban atrás como si fuera una niña que estorbaba o una mascota que alguien tenía que cuidar. Después de cenar me fui a mi cuarto. No lloré. Tenía demasiado coraje para llorar. Y, en el fondo, tampoco estaba sorprendida. Era Gabriela, haciendo lo que siempre hacía: encontrar una forma elegante de excluirme y lograr que los demás la defendieran. El día de la boda,
Vi a mis papás salir arreglados. Mi mamá llevaba un vestido azul marino y mi papá un traje que solo usaba en ocasiones importantes. Antes de irse, mi mamá me dijo: «Te dejamos comida en el refri. No nos tardamos tanto, no nos tardamos tanto», como si eso arreglara algo. Pasé 8 horas en una casa vacía. Prendí la televisión, la apagué, abrí un libro, lo cerré, caminé de la cocina a la sala y de la sala a mi cuarto. Traté de no imaginar la música, las flores, las fotos familiares donde mi lugar no existía. Cuando regresaron, venían llenos de historias. «La ceremonia estuvo preciosa», dijo mi mamá. «Rodrigo lloró cuando la vio entrar», añadió mi papá. «El pastel estaba delicioso». Yo asentí y sonreí cuando tocaba. Hice preguntas correctas. Fingí que no me dolía. 3 días después, mientras revisaba redes sociales, vi el álbum de boda de Gabriela. No debía abrirlo, pero lo hice. Fui pasando las fotos hasta llegar a las familiares. Ahí estaba Lilia, mi prima, sonriendo con un vestido azul claro. Lilia, que era exactamente un mes menor que yo. Acerqué la imagen, pensando que tal vez me estaba confundiendo. No, era ella. Le marqué con las manos temblando. «Lilia, ¿tú fuiste a la boda de Gabriela?» «Sí», respondió como si nada. «¿Por qué? ¿No era solo para adultos?» Se quedó callada un segundo. A mí Gabriela me dijo que eso era más bien una guía, no una regla estricta. Pensé que tú sabías. Colgué sin despedirme. Ahí entendí que no era una boda sin menores. Era una boda sin mí. Y lo peor fue saber que mis papás habían ido, habían sonreído, habían posado para las fotos y luego habían vuelto a la casa a contarme lo bonita que estuvo la fiesta. Tal vez no sabían lo de Lilia antes. Tal vez sí. En ese momento dejó de importarme. Otra vez Gabriela había hecho algo cruel, y otra vez todos actuaron como si yo fuera la exagerada. Después de eso, dejé de intentar que Gabriela me quisiera. Dejé de esperar que mis papás entendieran. Me concentré en terminar la prepa, conseguir beca y entrar a la Universidad de Guanajuato. Cuando volví a ver a Gabriela, en la Navidad siguiente, yo ya tenía 18 y estaba por iniciar el siguiente semestre. Ella hablaba de su vida de casada, de su casa nueva, de las reuniones con los amigos de Rodrigo. Yo respondía con educación, pero sin interés. Nadie mencionó su boda. Nadie mencionó a Lilia. Nadie mencionó que me habían dejado fuera con una mentira. La universidad me dio aire. Estudié marketing, hice amigas que no sabían nada de mi historia familiar y empecé a conocerme lejos de la versión que mi casa tenía de mí. Volvía a León en vacaciones y algunos fines de semana, pero cada visita era corta. Gabriela aparecía de vez en cuando, casi siempre cuando necesitaba algo de mis papás. Luego llegaron los bebés. Raúl nació antes de que pasara un año de la boda. Después llegó Miguel. Al final, Emiliano. 3 hijos en unos años. Gabriela dejó de trabajar y empezó a decir que ser mamá de tiempo completo era más pesado que cualquier empleo. Tal vez lo era, pero eso no le daba derecho a convertir la casa de mis papás en una guardería sin reglas. Para entonces, yo ya había terminado la carrera y trabajaba como coordinadora de marketing en una comercializadora del Bajío. Vivía en un departamento pequeño, a unos 15 minutos de mis papás cuando no era hora pico, aunque muchas veces se sentía como si fuera otro país. Cada vez que iba a su casa, encontraba señales del paso de mis sobrinos, manchas en la alfombra, juguetes rotos, portarretratos quebrados, rayones de crayón en la pared. Mi mamá decía que eran niños, y que los niños eran así. Mi papá se sobaba la frente y decía que no tenía caso pelear con Gabriela. Yo intentaba visitar cuando Gabriela no estaba, pero a veces coincidíamos. Raúl corría por la sala gritando. Miguel brincaba de un sillón a otro con los zapatos puestos. Emiliano sacaba libros del librero y los dejaba tirados en el piso. Gabriela se sentaba a ver el celular, como si todo ese desastre ocurriera en otra casa. Una vez le dije a Miguel: «Con cuidado, ese florero era de la abuela». Gabriela levantó la vista de inmediato. «No le digas a mis hijos qué hacer». «Entonces, diles tú». Me miró como si yo acabara de insultarla. «No sabes nada de criar niños, Rebeca». Después de eso dejé de opinar. Y luego empecé a faltar a comidas familiares, hasta que llegaron las llamadas. «Rebe, hija,
decía mi mamá con esa voz cansada que intentaba sonar tranquila. ¿Podrías venir mañana un ratito? Gabriela acaba de recoger a los niños y nos dejaron la casa hecha un desastre. La primera vez fui sin quejarme. Limpié jugo del piso, recogí bloques de plástico, lavé platos y ayudé a mi papá a mover un sillón para sacar juguetes atorados debajo. La segunda vez fui con los dientes apretados. La tercera, se me acabó la paciencia. Mamá, ¿por qué siempre me llamas a mí para limpiar lo que hacen los hijos de Gabriela? ¿Por qué no se queda ella? Hubo un silencio largo. Perdón, hija, dijo al fin. Tienes razón. No debimos pedirte eso. Colgué sintiéndome culpable, pero también firme. Esa misma tarde llamé a Gabriela. Tienes que dejar de tratar la casa de mis papás como si fuera tu patio de juegos, le dije sin rodeos. Ellos ya están grandes. No tienen por qué limpiar todo lo que destruyen tus hijos. Eso no es asunto tuyo, respondió con voz fría. También son mis papás. Yo estoy criando 3 niños. ¿Qué vas a saber tú de eso? No necesito tener hijos para darme cuenta de que te estás aprovechando. Su voz bajó de tono. No metas la nariz donde no te llaman. Me colgó. Después llamé a mis papás. Tenía las manos temblando, pero hablé claro. Mamá, papá, necesito decirles algo. Dejen de cuidar a los niños de Gabriela si ella no se compromete a limpiar y a poner reglas. Ustedes no pueden seguir así. Mi papá suspiró. Vamos a hablar con ella. No estaba segura de que lo hicieran. Pero una semana después Gabriela me llamó furiosa. ¿Qué les dijiste a mis papás? A nuestros papás. No te hagas. Me dijeron que si llevo a los niños tengo que quedarme a recoger y dejar todo como estaba. Qué bueno. No tenías derecho a ponerlos en mi contra. ¿Quién me va a cuidar a los niños ahora? ¿Tienes idea de lo caro que es pagar una niñera? No es mi problema. Tú decidiste tenerlos. Hazte responsable. Colgó otra vez. Mi mamá me contó después que Gabriela empezó a limpiar cuando iba. No bien, no sin quejarse, pero lo suficiente para que mis papás no quedaran agotados hasta la noche. Fue una victoria pequeña, pero para mí significó mucho. Por primera vez no me había quedado callada. La vida siguió. Me concentré en mi trabajo, subí de puesto y aprendí a disfrutar mi independencia. Salí con algunas personas, pero nada serio, hasta que conocí a Ignacio en una conferencia de marketing en Querétaro, a la que fui por trabajo. Ignacio era distinto, inteligente, directo, tranquilo. No jugaba a adivinar lo que sentía, no castigaba con silencios, no convertía cada conversación en una prueba. Después de tantos años caminando con cuidado alrededor de mi familia, su honestidad se sintió como descanso. Salimos 2 años. En mi cumpleaños 31, me pidió matrimonio en la terraza de un restaurante sencillo, sin espectáculo, sin música preparada, sin gente aplaudiendo alrededor, solo él, yo. Un anillo discreto y una frase que me dejó sin defensa. Quiero una vida contigo, Rebeca. Una vida tranquila, de esas donde uno no tenga que estar defendiéndose todo el tiempo. Le dije que sí, pero esa misma noche, mientras celebrábamos, una idea oscura apareció en mi cabeza. La boda significaba enfrentar a Gabriela. Podemos casarnos solo tú y yo, dijo Ignacio cuando se lo conté. En el civil con 2 testigos, sin problemas. Negué con la cabeza. No. No voy a dejar que Gabriela me quite también esto. Quiero una boda de verdad. Quiero que estén mis amigas, tu familia, mis papás, la gente que nos quiere. ¿Y Gabriela? Respiré hondo. Gabriela puede ir. Sus hijos, no. Ignacio levantó una ceja. Eso no le va a gustar. Lo sé. Pero después de lo que hicieron en el aniversario de mis papás, no pienso arriesgarme. El mes anterior, mis papás habían organizado una comida por su aniversario de bodas. Gabriela llegó con los 3 niños. Raúl empujó a un primo durante el brindis. Miguel metió los dedos al pastel antes de partirlo, y Emiliano gritó tan fuerte durante las palabras de mi papá que nadie escuchó el final. Gabriela no hizo nada, solo dijo que los niños estaban cansados. Así que cuando empezamos a enviar invitaciones, pusimos una nota clara. Con mucho cariño les pedimos considerar que nuestra boda será un evento sin menores de 16 años. Queremos que todos puedan disfrutar una noche tranquila. La mayoría entendió. Amigos con hijos nos dijeron que buscarían niñera.
La familia de Ignacio no tuvo problema. Algunas primas preguntaron con tiempo, y lo resolvieron sin drama. Gabriela no dijo nada al principio. Eso me preocupó más que si hubiera explotado. Una semana después, fui a comer a casa de mis papás. Apenas abrí la puerta, escuché gritos, golpes y algo rompiéndose en la sala. Gabriela había pasado un ratito con los niños. Raúl, de 12 años, cruzó frente a mí con una pistola de agua. Miguel, de 8, brincaba del sillón individual al sillón grande, dejando tierra en la tela. Emiliano, de 6, sacaba libros del librero y los dejaba caer como si fueran bloques. Gabriela estaba en el comedor con mi mamá, tomando café. Durante la comida, entre una conversación sobre flores y otra sobre horarios, Gabriela dijo: «Necesito que me pases el itinerario completo de tu boda para acomodarme con las actividades de los niños». Dejé el tenedor sobre el plato. «Los niños no están invitados», se rió. «Eso no aplica para familia. Aplica para todos. Rebeca, no puedo dejarlos todo el día. Entonces busca una niñera por unas horas. No tengo con quién dejarlos tantas horas. Van conmigo». Lo dijo como si ya estuviera decidido. La miré despacio. «Gabriela, te lo voy a decir claro. Si llegas con tus hijos, no van a entrar». Mi mamá dejó de mover la cuchara. Mi papá bajó la mirada. Gabriela cambió la cara. «Estás haciendo esto para vengarte». «¿Vengarme de qué?» «De que no fuiste a mi boda». Me quedé helada. Eso fue hace más de 10 años. Siempre has sido así. Rencorosa. Inventando cosas de mí para que todos te tengan lástima. Miré hacia la sala, donde Miguel intentaba treparse por la cortina. «Por esto no quiero niños en mi boda». «Míralos, Gabriela. No los corriges nunca». Gabriela se levantó tan rápido que la silla cayó hacia atrás. «Niños, vámonos». Salió furiosa, con los 3 siguiéndola. Dejaron libros en el piso, agua en la entrada y una figura de cerámica rota junto al mueble. Cuando se fue, mis papás me miraron como si yo hubiera arruinado la comida. «¿Era necesario?», preguntó mi mamá. «¿Qué cosa? ¿Decirle que respete mi boda? Pudiste manejarlo mejor». «¿Cómo? ¿Dejando que haga lo que quiera? ¿Como siempre?». Mi papá suspiró. «Son niños, Rebeca. Son familia». Volteen a ver la sala, dije. «¿Quieren eso durante mis votos? ¿Durante el primer baile? ¿Mientras partimos el pastel?». No respondieron. 2 días después, Gabriela publicó en Facebook un texto larguísimo. Decía que estaba destrozada porque su propia hermana estaba excluyendo a sus hijos por rencores viejos. Decía que la familia debía estar antes que cualquier capricho, y que era triste ver cómo algunas personas usaban una boda para humillar a los demás. No quise engancharme. Solo comenté: «Para aclarar, la regla de no menores de 16 años aplica para todos los invitados, no para niños específicos. Queremos una noche tranquila para los adultos». No esperaba lo que pasó después. Una tía comentó: «Pues a mí Raúl me rompió un florero en la reunión de Reyes y nadie me lo pagó». Otra prima escribió: «Miguel jaló el mantel en Navidad y tiró media cena». Una vecina de mis papás, que también estaba invitada, puso: «Emiliano mordió a mi hija en una comida y Gabriela dijo que eran cosas de niños». Después de esos comentarios, me llegaron varios mensajes privados. Gente que había callado durante años empezó a decir lo mismo. Los hijos de Gabriela no tenían límites y Gabriela se ofendía si alguien se los ponía. Gabriela borró la publicación esa misma tarde. Las semanas antes de la boda fueron una mezcla de emoción y nervios. Pruebas de vestido, reuniones con el coordinador del jardín, llamadas con proveedores, lista de canciones, menús, mesas. Gabriela no volvió a llamar. No mandó mensajes. Tampoco se quejó con mis papás, al menos no frente a mí. Ese silencio me daba mala espina. 3 semanas antes de la boda, me llamó Lilia. «Rebeca, necesito decirte algo», dijo en voz baja. «¿Qué pasó?». «Ayer vi a Jimena». «¿Te acuerdas de ella?». «La amiga de Gabriela de la universidad, la que fue su dama de honor». «Sí». «Me contó algo muy feo. Dice que Gabriela piensa llevar a los niños de todos modos». Lo dijo riéndose, como si fuera broma, pero luego empezó a dar detalles. Que si Raúl empujaba el pastel, que si Miguel o Emiliano te tiraban algo encima del vestido,
Tú ibas a aprender a no excluir a su familia. Me quedé sin aire. ¿Estás segura? Jimena se sintió fatal. Me dijo que al principio pensó que Gabriela solo estaba hablando por coraje, pero luego la escuchó decir que iba a ser un accidente, que nadie podía culpar a unos niños. Me pidió que no dijera nada, pero yo no podía quedarme callada. Cuando colgué, me senté en la cama sin moverme. Sabía que Gabriela era cruel. Sabía que podía mentir, manipular y hacerse la víctima. Pero planear arruinar mi boda usando a sus hijos era distinto. Ya no era una rabieta, era intención. Se lo conté a Ignacio esperando verlo sorprendido. No lo estuvo. Se quedó muy quieto, con una calma que me hizo sentir acompañada. «Contratamos seguridad», dijo. «¿Seguridad?» «Sí. 2 elementos. Les damos fotos de Gabriela y los niños. Sin discusiones, sin escenas. Si llega con ellos, no entra. Mis papás se van a enojar, probablemente. Van a decir que exagero». Ignacio me tomó la mano. «Entonces que lo digan. Pero tú no vas a pasar tu boda cuidándote de tu hermana». Contratamos a 2 elementos de seguridad a través del mismo jardín de eventos. Les dimos fotos de Gabriela, de Raúl, de Miguel y de Emiliano. La instrucción fue clara: si ella llegaba sola, podía entrar. Si llegaba con los niños, no pasaba. La mañana de la boda amaneció despejada. El cielo de León estaba azul, el aire tibio, y por primera vez en semanas sentí algo parecido a calma. Mis amigas me ayudaron con el vestido. Mi mamá llegó tarde y casi no habló. Mi papá me dio un beso en la frente, pero se veía tenso. Yo decidí no preguntar. La ceremonia era a las 4 de la tarde. A las 3:30, mi celular vibró. Era un mensaje del encargado de seguridad. Llegó su hermana con 3 niños. Vamos a seguir la indicación que nos dieron. Respiré hondo y le entregué el celular a mi mejor amiga. No me digas nada más sobre Gabriela a menos que se esté incendiando el lugar. Caminé hacia el altar del brazo de mi papá. Por un momento olvidé todo. Vi a Ignacio esperándome bajo el arco de flores blancas, con los ojos llenos de lágrimas, y el ruido de mi familia, de mi historia, de Gabriela, se apagó. Nos dijimos los votos. Ignacio prometió no hacerme sentir sola. Yo prometí construir con él un hogar donde la verdad no se castigara. Cuando la jueza del registro civil nos declaró marido y mujer, aplaudieron. Sentí alivio. Nada más. Alivio. Durante el cóctel, mientras saludábamos a los invitados, mi mamá apareció a mi lado. Tenía la cara dura y los ojos brillantes de coraje. «¿Cómo pudiste?», me dijo en voz baja. Mantuve la sonrisa porque había gente cerca. «¿Qué pasó? Tu hermana se fue llorando porque esos guardias que contrataste no la dejaron entrar. Llegó con los niños. Son tus sobrinos». La invitación fue clara. «¿Y qué querías? ¿Que hiciera con ellos?». «Lo mismo que hicieron todos los papás aquí: conseguir quien los cuidara». Mi mamá apretó los labios. «Tu papá y yo vamos a llevarla a su casa. Espero que estés contenta». La vi alejarse. Mi papá la siguió sin mirarme de frente. Y sí, dolió. Dolió verlo salir otra vez por Gabriela. Dolió entender que ni siquiera el día de mi boda podían elegirme a mí. Pero dolió menos de lo que imaginé. Tal vez porque llevaba toda la vida aprendiendo que eso podía pasar. El resto de la recepción fue hermoso. Mis amigas bailaron hasta cansarse. Los tíos de Ignacio contaron historias vergonzosas de cuando él era niño. Su abuela enseñó un baile familiar que nadie entendía bien, pero todos intentamos seguir entre risas. Mi vestido quedó limpio. El pastel siguió en su mesa. Nadie gritó durante el brindis. Nadie rompió nada. Por unas horas tuve la boda que quería. 2 días después de volver de la luna de miel, decidí llamar a mis papás, no para disculparme, para explicarles lo que había pasado. Pensé que merecían saber que no contraté seguridad por capricho, sino porque Gabriela planeaba arruinar mi boda. «Mamá, papá», dije cuando contestaron en altavoz, «hay algo que necesitan saber. Gabriela no solo quería llevar a los niños. Lilia se enteró por Jimena de que planeaba que ellos mancharan mi vestido y tiraran el pastel». El silencio fue largo. Luego mi mamá habló con una frialdad que me devolvió de golpe a la infancia. «Rebeca, no puedo creer que sigas inventando cosas de tu hermana». Sentí que se me cerraba la garganta. «No lo estoy inventando.
Ya basta, dijo mi papá. Siempre has tenido mucha imaginación, siempre viendo lo peor en Gabriela. Lilia puede confirmarlo. Lilia siempre se pone de tu lado, respondió él. Me quedé mirando la pared, recordando mi cuarto cerrado, las uñas de Gabriela rasguñando la puerta, mi voz de niña tratando de explicar que no estaba mintiendo. No inventé lo de los monstruos, dije despacio. No inventé que me encerraba. No inventé lo de su boda. Y no inventé esto. Mi mamá suspiró, cansada. Tu hermana quedó muy lastimada por lo que hiciste. Yo he estado lastimada por lo que ella me hizo toda la vida, pero eso nunca les importó. Nadie habló. Deberíamos hablarlo en persona, dijo mi papá al fin. No, respondí. Ya terminé de explicar lo mismo. ¿Entonces qué? ¿Nos vas a dejar de hablar? No. Estoy poniendo un límite. Los quiero, pero ya no voy a cargar con Gabriela para que ustedes no se sientan mal. Cuando puedan hablar conmigo sin pedirme que me calle otra vez, hablamos. Esa fue la última conversación real que tuvimos. Han pasado 6 meses. Sé algunas cosas por Lilia. Gabriela sigue llevando a los niños con mis papás. Raúl, Miguel y Emiliano siguen haciendo desorden. Mis papás están más cansados, con achaques que antes no tenían, pero siguen sin ponerle límites. Siguen diciendo que Gabriela tiene mucho encima, que los niños son niños, que la familia debe apoyarse. Yo ya no discuto. A veces imagino una reconciliación. Comidas de domingo sin tensión. Mi mamá abrazándome sin pedirme que ceda. Mi papá admitiendo que debió creerme cuando era niña. Gabriela diciendo una sola vez: sí, te hice daño. Pero imaginar no cambia la realidad. Durante años quise una hermana que me cuidara y unos papás que me creyeran. No tuve eso. Con Ignacio estoy intentando hacer una casa distinta. Una donde, si un niño dice que algo pasó, alguien lo escuche. Por ahora, eso me basta.